¿Qué es el espacio doméstico? Como hemos venido viendo, el concepto de espacio doméstico ha ido cambiando a lo largo de la historia. Y por supuesto también cambia de acuerdo a la cultura en donde se desarrolla. Ahora bien, para nosotros el espacio doméstico es el lugar de la proyección personal, es el lugar del cuerpo, el lugar del desarrollo de estrategias vitales. A veces estas estrategias se realizan en soledad, a veces con otros o con otras y por lo tanto nos constituimos en núcleos de convivencia. Ahora bien, este espacio donde desplegamos nuestra domesticidad es para nosotros una extensión del cuerpo. Es también una extensión de nuestros deseos. Es donde desarrollamos nuestros gustos, en donde también creamos una forma de vida personal. El no ser visto habilita de alguna manera a ese espacio del individuo que hoy en nuestra cultura se ha ido exacerbando cada vez más. La tensión entre lo individual y lo colectivo es sin duda un tema de época y tal vez cuanto más el afuera se va homogeneizando, cuanto más global son los entornos en donde nos movemos, más valor adquiere el espacio propio personal. Cuanto menos se participa de la esfera pública, más valor también adquiere el espacio privado. Las acciones privadas entonces se constituyen de alguna manera, como ya habíamos visto, en función de esta mirada desde lo social, de esta mirada desde lo colectivo. Ahora bien, esta concepción de lo individual, sin duda, hoy también se encuentra transversalizada y hoy lo estamos viviendo por las nuevas tecnologías de comunicación que de alguna manera distorsionan, y ya lo vamos a ir viendo, esta idea de espacio físico y por lo tanto de alguna manera diluyen estas fronteras tan precisas entre lo público y lo privado. Ahora, la domesticidad también tiene que ver con los tiempos de lo doméstico. Al igual que la vivienda, lo doméstico requiere de tiempos cortos y por lo tanto se adecúa a acciones que son privadas pero también son cotidianas. Cuando comemos, cuando dormimos, cuando nos aseamos, cuando desarrollamos las tareas dentro de nuestro hogar, de nuestro espacio, lo que estamos haciendo es ir generando una manera de desplegar acciones sobre el espacio doméstico. Y por supuesto, el gran protagonista del espacio doméstico es y ha sido los objetos que de alguna manera no solamente resuelven aspectos funcionales de nuestra vida, sino también crean el universo simbólico sobre el cual construimos sentido dentro de nuestra domesticidad. La idea de lo doméstico se ha ido complejizando a lo largo del tiempo. Hoy entendemos lo doméstico más allá de ese primer espacio personal, de ese primer espacio donde desarrollamos nuestra vida íntima. Podríamos decir que hoy lo doméstico toma muchas esferas de nuestras formas sociales o nuestras maneras sociales de relación. Una artista que sintetiza muy bien esta idea de esferas o complejidad de lo doméstico es Ander Gasser, es un artista austríaco que él define 5 pieles. Él dice que la primer piel, en el centro, la persona, hombre o mujer, es la epidermis, una segunda piel es la ropa que nos separa del exterior, una tercera sin duda es la vivienda, el hogar, la casa, y una cuarta en donde él la identifica como el lugar de la identidad de la casa comunitaria, nosotros podríamos traducirlo con la idea de barrio, y una cuarta en donde incluye una cuarta piel, en donde incluye a la tierra toda como ese lugar de protección para poder desarrollar nuestra vida en la tierra. Esta idea, como verán, es una idea integrada, es una idea de interrelación entre estas diferentes escalas.
Una disciplina que también aporta en este aspecto es la proxemia, que estudia la gestión del espacio personal, en donde define en una primera instancia el individuo en el espacio personal autopercibido, una segunda escala el hogar como lugar existencial definida por la relación entre personas, la comprensión de la casa y de la vivienda, pero como conceptos sociales y culturalmente conformados, y por último el barrio como esa primera instancia de proximidad social donde se termina de definir las relaciones de domesticidad. A continuación vamos a revisar algunos conceptos, algunas ideas en torno a lo doméstico que nos pueden permitir pensar cómo se define hoy lo íntimo y por lo tanto cómo lo podemos concebir la casa o el hogar en este comienzo de nueva década del siglo XXI. Esta imagen que ustedes ven ahí es una imagen de una instalación que se llama La Cama, de una artista británica, donde ella pone a exposición de la vista de todos su propia cama y una cantidad de objetos que dan cuenta de actividades muy íntimas. Este extrañamiento que se produce por la puesta en público de actividades muy privadas, pero además esos objetos que hablan aún no estén estas actividades expuestas, dan cuenta de alguna manera de estos cambios que se vienen produciendo en donde el espacio de lo íntimo cada vez más invade las esferas públicas y que sin duda las nuevas tecnologías van a profundizar, van a hacernos repensar la forma que se entablan las actividades o el concepto de lo privado. La alteración virtual de lo íntimo abre sin duda una cantidad de temas nuevos para la arquitectura. De qué manera se conciben los espacios, cuál es la relación entre los espacios físicos y los espacios virtuales, cuánto de las nuevas tecnologías realmente van a alterar la manera en que se establecen los límites físicos, son tal vez estas y muchas otras preguntas las que las nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas van a tener que ir reflexionando, van a tener que ir pensando, porque sin duda el siglo XXI plantea la disolución en términos físicos de esos límites que concibieron toda la arquitectura del siglo XX. Ahora bien, todavía las tecnologías con que nosotros hacemos nuestras casas siguen siendo tradicionales, todavía las relaciones interpersonales tienen el valor de poder otorgarnos sentido y en este aspecto es mucho todavía lo que hay que transitar y seguramente tendrá que aparecer una nueva ética espacial para poder definir nuestra domesticidad. La pandemia, sin duda, pone en evidencia la cantidad de actividades domésticas que se generan sobre espacios muchas veces insuficientes. Alteran el concepto de actividad doméstica y lo ponen en crisis. Ahora bien, es cierto que esta crisis de lo doméstico viene siendo el tema preponderante desde el siglo XXI en términos de sostenibilidad de recursos, en la medida en que la sociedad de consumo ha ido creciendo tanto en demanda como en nuevas actividades y nuevos objetos, se ha puesto en duda la obsolescencia programada de muchos de los objetos que hoy abundan en lo doméstico y exponencialmente ha ido disminuyendo el espacio privado en las formas cada vez más complejas y urbanas que adopta la vivienda. En este sentido, proyectar hoy en este siglo presupone pensar y repensar lo doméstico en términos de espacio, objetos y gestión de esos espacios. Otro
concepto, otro tema en relación a lo doméstico que seguramente será central en la arquitectura de casas de este siglo, es los límites de los domésticos, las fronteras entre cada una de estas unidades de convivencia, cada una de las viviendas o cada una de estos espacios dispuestos para el desarrollo de la vida doméstica. El límite en tanto frontera de lo privado y lo colectivo, pensado en términos de aquellas actividades que no requieren de un estadio de primera intimidad, pueden ser tal vez algunos de los desafíos futuros para pensar o repensar la vivienda del siglo XXI. Y sin duda, lo que se pone también en discusión y se pone en consideración, como veníamos viendo, es esta relación entre público y privado y esta escala intermedia que veníamos señalando, el barrio, el concepto de común o el concepto de comunitario en términos de espacios, actividades y objetos que se señalan en una instancia intermedia, que podrían también resolver muchas de las complejidades que plantea la vida moderna hoy, incluyendo los distanciamientos sociales o esta necesidad de distanciamiento social que producen efectos como la pandemia y que impactan en estas primeras formas de comprensión del espacio. Cuando ponemos en tensión lo público y lo privado, estas fachadas fotográficas de la pandemia, las fotos del confinamiento, arman estos collages de intimidades superpuestas, en donde ese umbral y esa frontera, ese límite, la fachada se convierte en un límite abierto, en un límite tensionado también por lo común, pero que también abre nuevos aspectos de reflexión. Y sin duda, en el interior de lo doméstico, la pandemia lo que produce son estas actividades alteradas, las fricciones de la domesticidad, las fricciones de las relaciones, las maneras de comprender el mundo y a la par desarrollar estas actividades que también empiezan a plantear serios conflictos cuando el espacio doméstico es desigual, cuando el espacio doméstico no logra dar respuesta a la necesidad de generar una mínima forma de apropiación en términos de mínimos formas de actividades en el espacio. Estas alteraciones de lo privado se ponen en juego hoy en todas las esferas de lo doméstico y toda la imaginería de la ciencia ficción que va a definir la cultura desde los 50 a esta parte, tanto en la arquitectura como en las artes, va a presentificarse y a ponerse en acción en tiempo real. Hacer las compras, salir a la calle, producir una mínima relación social, involucra muchos de los aspectos que en algún momento, tanto en la arquitectura de los 60, con algunos utopismos, como en todas las películas del cine de ciencia ficción o la literatura de ciencia ficción, habían predefinido o prefigurado como la domesticidad del futuro.
Este solapamiento entre futuro y presente produce muchas seguramente de las angustias sociales de las cuales hoy estamos viviendo, y por otro lado abre un abanico de interrogantes en cuanto a la forma sociocultural que nosotros definimos hoy nuestra forma identitaria de lo privado. Dentro de las alteraciones de lo público, esa idea del panóptico tan discutida y tan puesta en juego en la filosofía y también en las ciencias sociales con respecto a la forma en que producimos el espacio público, y hoy domina el espacio público, el panóptico digital. También son utopías confirmadas que hacen temer lo peor. Parece la presentificación de 1984, ese libro que todavía aún hoy define muchas de las maneras, nos da sentido, muchas de las maneras en que se están produciendo nuestras relaciones, y esa sociedad del control parece profundizarse con la pandemia, que además produce ese extrañamiento nuevamente entre lo público y lo privado, en este caso lo privado en lo público. Y sin duda el gran desafío de nuestra sociedad, nuestro país, es lo privado desigual, es el individuo y el colectivo privado de el mínimo confort, es la necesidad de confinamiento y de aislamiento que hoy impacta en grandes sectores, enormes sectores de la población, que no solamente no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad en situaciones normales, sino que el confinamiento acrecienta y agudiza mucho de esas dificultades, y tal vez es uno de los grandes desafíos para la arquitectura y para los arquitectos y las arquitecturas de hoy y del mañana. Las cifras con respecto a la informalidad en Latinoamérica son alarmantes, lo mismo que en nuestro país. Muchos de los colectivos, incluidos los que tienen que ver con nuestra disciplina, activamente se han puesto en acción a partir de la pandemia. Ahora bien, la sensación que da a futuro es que seguramente lo colectivo, la idea de colectivo debe reconfigurarse en estos aislamientos individuales y debe potenciarse, deben estar más activos que nunca. Una de ellas es sin duda las situaciones de violencia intrafamiliar que se acentúan en el confinamiento, las nuevas expresiones que adopta la violencia de género y las formas que tenemos como sociedad de enfrentar cada uno de estos males sociales que sin duda quedan recluidos en ese espacio íntimo, y que por eso es tan necesario que se abran a la ayuda y a la mirada de lo público. En este sentido, para completar este bloque, me gustaría dejarlo con este mensaje que nos regaló una alumna de nivel 2 de arquitectura 2D. En el trabajo que hicimos la 2D se queda en casa, donde ella, Rocío, señala
que el antídoto no es la segregación, sino la cooperación. Y creo que en esta frase se resume mucho de los debates que hoy estamos teniendo, de qué manera lo individual se refleja en lo colectivo y cómo entonces esta idea de colectivo puede no actuar para disminuir justamente las grandes desigualdades y las grandes ausencias que produce el confinamiento y que podría terminar en redefinir aún más ese individualismo de época que hoy tenemos una oportunidad de reconfigurarlo en lo colectivo.